Donald Trump y Joe Biden compiten en la elección más reñida en la historia de los Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca. En esta cobertura especial te presentaremos el análisis y los datos con un equipo de especialistas en nuestro país conducido por Leonardo Kurchenko y Enrique Quintana este martes 3 de noviembre desde las 5 de la tarde. El Financiero Bloomberg, información con poder. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Miguel Pallares, un buen amigo, un excelente periodista, reportero, columnista. ¿Podría yo llevarme los 45 minutos del panel para presentarlo? Solamente me gustaría decirlo porque nos llena de orgullo como mexicano que acaba de ser nombrado director general académico de la International Journalism Academy de la Universidad Global en Florida. Espero haberlo comentado bien, mi estimado Miguel. Les pido a los participantes de este panel si gustan ya abrir sus cámaras y sus micrófonos. Y te paso la palabra, Miguel, todos tuyos. Qué bueno tenerte con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti, Alberto. Creo que mi video está bloqueado. Si me ayudan a desbloquearlo, les agradecería muchísimo. Y ya estoy por acá. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Buenos días todavía, perdón. Pues gracias. Saben que estamos ya iniciando este tercer panel en el FinTech U BBVA Bolsa Mexicana de Valores Online Summit 2020. Gracias, mi estimado Alberto. Es un gustazo, un honor para mí estar con invitados de primer nivel. Gracias también por mencionar este tema del nombramiento que acabo de tener. Y bueno, es un gusto para mí, a toda la audiencia, saludarlos, decirles que este panel va a tratar de el impacto de los ESG en el sector financiero. ¿Qué es este término? Bueno, son los factores medioambientales, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Es un anglicismo, son siglas en inglés, perdonen ustedes. Y bueno, tenemos invitados de primer nivel. Está conmigo Alba Aguilar, directora de Nuevos Mercados de la Bolsa Mexicana de Valores. Muy buenos días, Alba, ¿cómo estamos? Perdón, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Oye, un gustazo tenerte por acá. Gracias. Muy buen día. Y también está conmigo, señoras y señores, Manuel González, el director senior de Standard & Poor's Dow Jones Índices LATAM. ¿Cómo estamos, mi estimado Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Miguel, buenos días. Felicidades por el nombramiento. Aquí, un gusto estar aquí presente. Gracias. Y también está Manuel Bonilla, el director ejecutivo del Pacto Mundial Capítulo México de la ONU. Mi estimado Mauricio, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues si les parece bien, comenzamos. Alba, si me permites comenzar contigo para platicar un poco. Yo sé que tú tienes ya más de 18 años de experiencia en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, has estado en otras entidades también financieras y bueno, eres una experta en este tema. ¿Cómo podemos empezar este panel con el avance de la sustentabilidad en el mercado bursátil? ¿Hemos avanzado en México? ¿Cómo está esta situación de la sustentabilidad vinculada al sector? ¿Podemos empezar con esto, Alba? Sí, claro. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por al Foro FinTech y a BBVA, a la Bolsa, por organizarlo. Creo que es una de las grandes tendencias que estamos viendo en nuestro país y en todo el planeta. Creo que no podemos quedarnos atrás. Y bueno, al respecto, quisiera compartir con ustedes lo que desde la Bolsa Mexicana hemos trabajado en temas de sostenibilidad en los últimos 10 años. Hemos sido testigos de una nueva filosofía de inversión, de una nueva filosofía de financiamiento. También hemos visto cómo ha crecido la concientización del sector financiero sobre los principales desafíos sociales y ambientales que aquejan a todos nuestros países. Y en este aspecto, ¿qué es estos desafíos que nos aquejan, como el cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales, la transición hacia una economía más incluyente y baja en carbono, por poner un ejemplo, que están ahora en el día a día de nuestras operaciones? En esta era que vemos de desarrollo sostenible, vemos que aparecen nuevas prácticas, ¿no? Nuevas tendencias. Hemos visto la adopción de principios de diversa índole, desde los principios de inversión responsable, el análisis ESG, los principios de la banca responsable. También hemos visto que nacen principios para seguros sostenibles, declaraciones
diversas declaraciones de inversionistas institucionales alrededor de estos temas. También empezamos a conocer metodologías para la descarbonización de portafolios, por ejemplo, y empezamos a oír que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Red de Bancos Centrales, el Banco Internacional de Pagos, que es el BIS, entre otras instituciones, empiezan a hablar de estos temas y empiezan a hablar de los riesgos ambientales y sociales como riesgos financieros. Riesgos que pueden tener la capacidad de afectar la estabilidad financiera y la estabilidad de nuestras corporaciones, por supuesto. Entonces, en la bolsa lo que hemos hecho, y iniciamos este camino desde 2011, lanzando el primer índice de sostenibilidad en Latinoamérica. Después, en 2013, creamos la plataforma México CO2 para el mercado voluntario de carbono. En 2014 nos incorporamos a las bolsas sostenibles de las Naciones Unidas. Y en 2016 impulsamos la creación de un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que es una plataforma que hoy en día representa al sector financiero y tiene pues ya más de 150 miembros y promueve entre sus principales objetivos el desarrollo continuo de las finanzas verdes y sostenibles de nuestro país. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las empresas listadas, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo una evolución constante, ¿no? Estas empresas están evolucionando y ahora no solo vemos empresas que se llaman socialmente responsables o que practican filantropía en diferentes áreas, sino que ahora vemos empresas que empiezan a incorporar la sustentabilidad como un componente integral de la estrategia de negocios y de la toma de decisiones. Es decir, ya son empresas que consideran la sustentabilidad como un motor clave, ¿no? Como un motor clave para la resiliencia del negocio, para la creación de valor de largo plazo y para también crear una mayor rentabilidad, ¿no? Consideran que la sustentabilidad hoy en día ya no es un lujo, sino el componente básico para planear y para ejecutar de la mejor forma los negocios. Tal vez uno de los mayores cambios que hemos visto y que hemos podido observar en las corporaciones es ver cómo desde la gobernanza, desde los niveles del Consejo de Administración, la sustentabilidad corporativa empieza a ser un tema crucial, un tema crucial para establecer estrategias, para identificar riesgos, pero lo más importante, creo yo, es para identificar oportunidades de negocio. Y es ahí donde creo que es la principal transformación de nuestras empresas. En el caso de los inversionistas institucionales, que son al final pues los que vienen a este mercado bursátil y están interesados en conformar sus portafolios, hemos visto que avanzan ellos también a grandes pasos. Hemos sido testigos de que ahora reconocen que deben de tomar en cuenta nuevos riesgos y que deben de evaluar de una mejor forma sus portafolios. Es por eso que entre ellos pues ya existe un mayor cuestionamiento sobre los temas ESG, sobre los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Quieren conocer perfectamente cuáles son las estrategias de sustentabilidad de las empresas. Los inversionistas ya empiezan a desarrollar, creo, un pensamiento mucho más crítico, ¿no? Un pensamiento en donde requieren más diálogo con las empresas y se preguntan si son los modelos de negocio viables, los modelos actuales de negocio son viables, si es vigente la cultura organizacional o si la empresa puede mantener, por ejemplo, su competitividad. Quieren saber exactamente cómo van a enfrentar la empresa los cambios en la demanda o mercados mucho más volátiles como los que vivimos hoy en día. Y si es que también existe innovación en la empresa y en las organizaciones. Es ahí donde los inversionistas están poniendo un punto especial de atención. Y en resumen, lo que podemos decir es que pues ya no es posible analizar el comportamiento de una empresa con datos del pasado, ¿no? Es importante ahora saber si han identificado las empresas nuevos riesgos y si son capaces de mitigarlos. Creo que aquí se centra el avance, ¿no? de
de los temas ESG en la mente de los inversionistas, en donde tienen muy claro que deben de conocer los planes de la empresa y cuáles son sus estrategias de largo plazo, ¿no? Para finalizar, yo te podría decir que las implicaciones son importantes para el mercado bursátil. Creo que en los próximos años va a ser impensable tomar decisiones de inversión sin tomar en cuenta los factores ESG. Creemos que la información relacionada con el desempeño ambiental, social y de gobernanza de todas las organizaciones va a ser clave en el nuevo análisis financiero. Y vamos a ver ya nuevas generaciones de analistas financieros, de profesionales en finanzas, que van a integrar los datos ESG en sus modelos de inversión y que además también van a evaluar las estrategias corporativas, como ya lo decía antes, ajustar retornos de acuerdo a esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que ellos puedan identificar. Y bueno, pues este va a ser un cambio muy importante, creo que ya lo estamos empezando a ver y que va muy de la mano también pues de los avances tecnológicos, ¿no? Interesante, Alba, creo que motor clave este tema de la sustentabilidad, la rentabilidad, apoyo a la rentabilidad. Tú mencionas tema crucial e interesante este primer índice de sustentabilidad en Latinoamérica que desarrolla la bolsa, la plataforma México CO2. Y bueno, impensable, dices, no tomar estos factores en cuenta para los próximos años y ya desde ahora. Pues gracias, Alba. Ahora, si me permiten, paso con Manuel Alonso González, el director senior de Standard & Poor's Dow Jones Índices en Latinoamérica. Manuel, ¿cuáles son las principales actividades que tú desarrollas en esta dirección, en esta área, y cómo se vinculan también con este tema de sustentabilidad? Claro, Miguel, muchísimas gracias por la invitación y bueno, básicamente mi rol principal es fomentar el uso de los índices en el tema de inversiones. En el tema de inversiones, tú sabes, se requieren benchmarks o referencias para identificar si un portafolio de inversión lo está haciendo o inclusive también para replicar un índice. También eso es válido a través de productos de fondos indizados o ETFs. Es mi labor promover esta parte. Y en el tema de ESG, definitivamente para S&P, y no solamente para la parte de índices, sino para S&P Global, que es un corporativo que agrupa 5 empresas, todas nuestras empresas están enfocadas, están realizando actividades alrededor de ESG. En nuestro caso particular, fíjate que nosotros hoy desarrollamos el primer índice MILA, que agrupa los mercados de Chile, Perú, Colombia y México. Ese índice lo lanzamos hace casi 5 años, en donde principalmente tratábamos de identificar a las mejores empresas con calificación de ESG en América Latina. Y las empresas de estos países competían entre ellos mismos. Básicamente de ahí se generó y el beneficio de esto fue que participaron las bolsas de valores en promover este índice, las bolsas de estos mercados. Participó el IFC. Y también participó SAM, que en ese entonces pertenecía a Robeco SAM, un asset manager suizo, que ahora ya es parte de S&P, la empresa que hace los scores, pero bueno, en ese tiempo estaba Robeco SAM. Y lo que hicimos fue traer a SAM. Y SAM tiene una peculiaridad, es la que genera los scores de ESG de las empresas. Pero no solamente, a diferencia de otros proveedores que toman información pública, ellos lo que hacen es mandar un cuestionario y las empresas contestan ese cuestionario y de ahí se genera una comunicación. Y de manera tal de que SAM vino a cada uno de estos países ha venido en los últimos años a dar un entrenamiento y esto ha fomentado la comunicación con las empresas, las ha educado. Porque, insisto, y ya lo decía Alba, esto está cobrando muchísimo valor, y sobre todo en Europa, ¿no? En nuestra región apenas está incipiente, pero el hecho de tener a un jugador internacional que venga y platique con las empresas genera ese valor de la información. Es muy importante que haya transparencia en el tema de ESG, que se divulgue esa información, que lo publiquen, que los analistas, que los inversionistas puedan conocer. Hace en los años 70 y todavía en los 80, el valor de una empresa se daba mucho por el valor tangible, ¿no? Actualmente el valor tangible
para evaluar una empresa ocupa el 30%, el resto se da a través de los intangibles y entre ellos está el tema de ESG, ¿no? Entonces es muy importante que se empiece a divulgar esta información y ese fue uno de los valores, diría yo, que más importantes que hemos hecho como S&P, traer toda esta cultura de ESG, ¿no? También aquí en México, como S&P Dow Jones Índices, participamos en el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que realmente ha hecho una labor extraordinaria tratando de fomentar todo este tema de lo verde, de lo ESG o ASG por sus nomenclatura en español, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro rol precisamente es generar herramientas que ayuden al inversionista a tomar decisiones y en el tema de ESG, definitivamente nuestra labor es identificar tendencias o desarrollar índices que cumplan con las necesidades de los clientes, ya sea que estén buscando identificar a las mejores empresas de ESG en México o en una región, o ya sea que de una manera estén buscando simplemente buscar empresas que estén haciendo, no necesariamente las mejores, pero que estén haciendo actividades de ESG o que tengan una mejor gobernanza o inclusive índices que de alguna manera permitan identificar empresas que están haciendo están participando en este proceso de bajar las emisiones de carbón, ¿no? También podemos desarrollar este tipo de temas. Y es así como tenemos índices de ESG para México, Chile, recientemente lanzamos en Brasil. Entonces, en todos estos países donde tenemos presencia hemos podido avanzar. Interesante, Manuel Alonso. Sabemos que tú tienes una amplia trayectoria en firmas multinacionales e internacionales. Este punto de vista que nos das, tan concreto de buscan tendencias, buscan desarrollar índices para estos inversionistas. Oye, yo tengo una duda de cultura general, si me permiten, porque cuando le cambiaron el nombre justo al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, es S&P, tal cual, Dow Jones Índices, el nombre de la empresa, no es Standard & Poor's, ¿es correcto? El nombre se lee S&P, ¿es correcto o cómo es? Efectivamente, mira, nosotros pertenecemos a un corporativo que se llama S&P Global o SP Global, que está listada en Nueva York. Es una empresa que tiene casi 80 billones de capitalización de mercado. Y bajo esta empresa hay 5 empresas, de las cuales 4 tienen presencia en México. Una es S&P Global Ratings, que es la calificadora, que es también de las más conocidas y que tiene mayor presencia en México. También está S&P Dow Jones Índices, que estamos enfocados a la parte de índices. Está S&P Global Market Intelligence, que se dedica mucho a proveer información y muy enfocada también al tema de riesgos climáticos. Y Platts, que básicamente agrupa el tema de información relacionada a precios de energía. Excelente, muchas gracias, mi estimado Manuel. Ahora, si me permiten pasar con Mauricio Bonilla, el director ejecutivo del Pacto Mundial Capítulo México de la ONU. Sabemos, creo que todos los que nos estamos viendo, si no también lo pueden poner en los comentarios, bueno, este Pacto Mundial, que también se llama Pacto Global, bueno, está sustentado por las Naciones Unidas y fue lanzado en el año 2000. Se alinea mucho con las estrategias, que justo esta es la pregunta para ti, un poquito sin entrar más a detalles. ¿De qué se trata, mi estimado Mauricio Bonilla, este Pacto Mundial? ¿Cuáles son sus principales actividades? ¿Qué realizan? ¿El área que diriges? Bueno, toda esta organización, ¿cuál es un poquito su historia y qué es lo que hace aquí en el país? Muy buenos días, muchas gracias Miguel y buenos días a todos. Bueno, pues el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la red mundial más grande de sustentabilidad corporativa. Es una red que agrupa a más de 12,000 empresas y cerca de 3,000 organizaciones no empresariales como organizaciones civiles, academia, agencias de gobierno, que son empresas que se han comprometido a integrar en sus estrategias y operaciones los 10 principios que tenemos en el propio Pacto Mundial, que son 10 principios que se basan en los principios universalmente reconocidos de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y también de anticorrupción. También las empresas que están en Pacto Mundial, en esta red de empresas, están comprometidas a implementar medidas que apoyen el alcance de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como comentabas justamente, Pacto Mundial está cumpliendo 20 años de existir. Surge en aquellos tiempos con el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que hizo un llamado
a las empresas presentes en Davos, en Suiza, en el foro económico de Davos, en donde les propone a las empresas crear, como decía, les propongo a ustedes, los líderes empresariales y nosotros, las Naciones Unidas, que se iniciara un pacto mundial en el que los valores y los principios compartidos fueran los que rigieran y le dieran un rostro humano al mercado global. De ahí nace el Pacto Mundial entonces, en ese momento. Ahora bien, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas está formado por una oficina central en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y también tenemos redes locales de las empresas que están adheridas a Pacto Mundial. Hay cerca de 70 redes en diferentes países donde están adheridas varias empresas. Por ejemplo, veo la Bolsa Mexicana de Valores es una empresa adherida de Pacto Mundial y está comprometida a también trabajar en estos 10 principios y en el avance de la Agenda 2030. En México, hoy estamos llegando a 760 y pico, 760 organizaciones adheridas a Pacto Mundial y pues estamos muy contentos. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte durante los últimos meses, incluso sí, en este año tan difícil. Y pues lo que se busca con estos principios de Pacto Mundial es modificar de alguna manera o humanizar la forma en la que operan las empresas, como comentado, y con base en principios. También algo que vemos en Pacto Mundial, pues es una realidad que ya se ha comentado aquí antes. Alba hizo mucho hincapié en esto. Los negocios han evolucionado. La forma en la que hacemos negocios pues ha cambiado de raíz, está cambiando y continúa cambiando, pero ya ha cambiado, y la sustentabilidad ya no es una opción, sino es una necesidad competitiva y también es una exigencia del mercado. Lo hemos visto hace un par de años desde un movimiento comenzado por una niña casi adolescente sueca, Greta Thunberg, como empezó a movilizarse y a movilizar a muchísimos miles de niños en todo el mundo, representando a una nueva generación de gente que estará demandando mucho más y esperando mucho más de las empresas en los próximos años, y los que estén listos para atender esa demanda, pues serán los que tendrán éxito en ese futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo comentar. También, bueno, puedo agregar también que, por ejemplo, el 80% de las empresas con las que hemos platicado, que están en Pacto Mundial, pues han notado un gran avance en su estrategia de sustentabilidad gracias a estar en el propio pacto, a las alianzas que pueden generar y gracias a las alianzas que pueden generar y al compromiso interno. Entonces, Miguel, te regreso la palabra. 760, bueno, más de 700 organizaciones ya adheridas al Pacto Mundial, es lo que nos dice Mauricio Bonilla. También 80% de las empresas que ya están adheridas muestran un gran avance en toda la estrategia de sustentabilidad. La sustentabilidad ya no es opción. Gracias, mi estimado Mauricio, por esta visión. Te la agradezco. En un momento más regreso contigo. Y vamos de nuevo con Alba Aguilar, directora de nuevos mercados en la Bolsa Mexicana de Valores. Ustedes conocen a Grupo Bolsa, bueno, es toda una institución financiera, la principal aquí en México, que facilita todo este tema de posnegociación, la operación, mercado de valores, en fin, y derivados. Alba, con más de 18 años de experiencia, te pregunto, ¿cuáles son las áreas de oportunidad en el mercado para el desarrollo de fintech de impacto social ambiental? Estás en mute, Alba. Una disculpa. Bueno, sin ser experta en temas tecnológicos, te podría decir que yo empecé en bolsa, en CFICAP específicamente, y en donde sigo colaborando, que es el broker financiero de la Bolsa Mexicana de Valores, justo desarrollando sistemas, ¿no? Bueno, ayudando a los que desarrollan sistemas para poder tener una comunicación mucho mayor con los inversionistas institucionales y poder ofrecerle plataformas de transacción electrónica a los inversionistas institucionales que antes operaban a través de la banca. Entonces, creo que esta fue una muy buena experiencia, y hemos visto desde hace más de 15 años cómo es que ha evolucionado también el tema
de las plataformas electrónicas y cómo puedes atraer y mejorar las operaciones, ser incluso mucho más eficientes a través de estos diseños. De la misma forma, también colaboré con un tema de subastas para poder atraer las colocaciones de deuda en las colocaciones primarias de deuda en el mercado. Y bueno, esto también fue algo muy exitoso, dado que cualquiera, desde su oficina, podía entrar a una subasta con todas las reglas y con todos los requisitos necesarios para que fuera transparente, que fuera en línea y que tuviera pues los mejores resultados, ¿no? Tanto para los emisores como para los inversionistas. Entonces, creo que la tecnología pues está en la operación continua del mercado bursátil, ¿no? Y algo que me gustaría reflexionar es cómo es que el COVID, ¿no? Y este confinamiento, el home office obligatorio, nos ha demostrado que podemos, el poder que tienen las plataformas digitales, ¿no? Hoy en día podemos tener esta conversación desde la plataforma Zoom, pero también así los sistemas de transacción electrónicos, la banca por internet, por poner un ejemplo, nos han dado pues un montón de beneficios, ¿no? Creo que los beneficios que puede tener la tecnología generan en la población que trabaja, que opera y que se educa desde su casa, pues un montón de beneficios, ¿no? Esta baja actividad también nos ha hecho que se reduzcan el CO2 que producen nuestros autos, ¿no? A través de todos nuestros traslados. Y creo que definitivamente, pues, no podemos no tenerlas dentro de nuestro día a día, ¿no? Creo que las fintech deben de ser parte integral, ¿no? De las finanzas sostenibles y de impacto. Creo que la innovación también aquí es clave en la carrera por la sustentabilidad. Ya sea que querramos contribuir con educación, con inclusión financiera, o simplemente que querramos medir o reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Nuestra huella ambiental. Todo esto sin duda va a generar efectos positivos en las corporaciones y, por supuesto, en nuestra economía y, por tanto, en la sociedad. Veo interesantes áreas de oportunidad, por ejemplo, para las empresas listadas y para los inversionistas que participan en los mercados bursátiles. Te podría decir que se requiere, ¿no? Estamos en esa carrera en donde necesitamos mucho mayores sistemas y centros de datos para procesar justamente la data ESG, ¿no? Ya lo decía Manuel, los datos ESG están siendo cada vez más importantes para el análisis financiero, están tomando una relevancia mayor y estos datos que en algún momento todavía se llaman o se conocen comúnmente como información no financiera, pues resulta que ahora se convierten en una información relevante para la banca, para los inversionistas institucionales en todo proceso y análisis financiero. Y por supuesto para la toma de decisiones. Pero ¿qué le falta? ¿Qué le falta a esta información? Creo que ahí hay una carrera y hay un trabajo por hacer y es mayor estandarización, ¿no? Esta posibilidad de tener los datos más estándares, poder tener comparabilidad entre ellos, entre periodos, y tener un nivel de exigencia, yo diría que igual al que se requiere con la información financiera tradicional, ¿no? Aquí empiezan a surgir métricas, los famosos KPIs o indicadores de desempeño claves, ¿no? Entonces empieza a ser un nuevo lenguaje que debe de manejar todo el sector financiero. En este nuevo lenguaje, nosotros estamos hablando de poder conocer cuáles son estos indicadores claves para cada industria, por ejemplo, en temas climáticos, en temas sociales y de gobernanza. Estos indicadores deben de convertirse en el nuevo lenguaje, como ya decía, de todos los participantes del sistema financiero. Esto es un reto. De la misma forma que en su momento, pues el sistema financiero adoptó de forma genérica razones financieras, variables financieras que todo analista manejaba muy bien, incluso los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Creo que para allá vamos en el tema de factores ESG.
Y bueno, ¿a qué métricas me refiero? No solamente a la huella de carbono, a las mediciones de CO2, sino incluso a otras razones que empiezan a existir, como puede ser la intensidad de carbono sobre las utilidades de la empresa, porcentajes y benchmarks, como ya decía también Manuel, interesantísimos para poder comparar cómo es que esa empresa se desempeña en relación a sus pares y en relación a las mejores prácticas. Aquí empezamos a ver también una oportunidad para certificadores y verificadores, para que puedan revisar y auditar la data ESG. No toda la data, pero habrá algunos datos que ya deban de ser supervisados, ¿no? Tenemos también que implementar pues, sistemas MRB, que son estos sistemas de medición, revisión y verificación, en donde vamos a ver cómo es que las compañías le pueden dar seguimiento. O sea, estos sistemas sirven para dar seguimiento a las empresas de forma eficiente y periódica, ¿no? Sobre la estrategia del negocio, sobre sus metas, sobre sus logros, y de esta forma saber qué tanto están alcanzando un mejor desempeño en los temas ESG. Y bueno, vamos a ver también la necesidad de tener tecnologías disponibles cada vez más necesarias que ayuden a medir el impacto ambiental de la empresa. ¿Por qué hablo del impacto ambiental? Tal vez porque es lo más fácil de medir hoy en día. Y no porque lo social y lo de gobierno corporativo no sea importante, sino aquí podemos ver también con tecnología, saber si este impacto ambiental de la empresa, cuál es, de qué tamaño y cómo se y también el de sus empleados, ¿no? Asegurando de esta forma una adecuada gestión de los recursos humanos, de los recursos materiales, pero también de los recursos naturales, ¿no? Podemos tener también tecnologías para temas socioambientales, las ya populares, ¿no? Que nos ayudan a medir el consumo de energía, los ahorros, la eficiencia energética, estas tecnologías que ya se conocen y que las empresas las utilizan para poder entender cómo es que está siendo su consumo energético en diferentes procesos de producción, por ejemplo, de acuerdo a diferentes actividades industriales, cómo es que pueden mejorar tal vez temas de logística, temas de cadenas de suministro, incluso pueden revisar también en muchas ocasiones si los procesos de venta están alineados a prácticas de responsabilidad y de ética corporativa, por ejemplo. Entonces, la tecnología creo que está de la mano y tal vez el que no las utilice o el que se quede atrás, pues va a perder competitividad importante, ¿no? Y finalmente, para terminar con este tema, yo les podría decir que a nivel país tenemos un ejemplo de la falta de, pues justo, de una tecnología que nos pudiera, o de un sistema que nos pudiera dar seguimiento, y tal vez me puede apoyar en esto, y es decir que no tenemos un seguimiento, ¿no? Con apoyo de la tecnología para poder contabilizar cuáles son nuestros logros, por ejemplo, en temas climáticos y de transición energética, ¿no? Después del Acuerdo de París, donde ya han pasado 5 años, ¿no? Creo que es fundamental conocer cuál es el monto del capital que ha sido destinado a créditos e inversiones verdes, cuál ha sido el impacto que hemos generado y sobre todo cuál es el gap que tenemos actualmente para cumplir con estas metas. También no conocemos exactamente cuál es la tecnología que se está aplicando en diferentes procesos y cuáles serían, ¿no?, las que se requieren para cada sector económico, a qué costo. Y bueno, medir esto en el horizonte del tiempo creo que es importante tener estos datos, tener este recuento, porque al final, pues nuestro país en temas ambientales y de desarrollo sostenible se ha comprometido pues, con metas ambiciosas y sería necesario saber en dónde y en qué punto estamos, ¿no? Y bueno, vuelvo a comentar que el tema ambiental para nosotros creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos frente y es por eso que se requieren acciones urgentes. Es aquí donde veo pues posibles oportunidades y áreas de oportunidad en el ecosistema fintech.
Me dejas pensando muchísimo, importante este tema, ya dices tú en el análisis financiero, es un nuevo lenguaje, oportunidades para certificadores, verificadores, para saber qué tanto se están alcanzando estos objetivos. La tecnología, interesante, esto que nos dices creo que apoya justo para dar esta visión de las oportunidades, Alba. Y si me permiten, ahora voy con Manuel Alonso González, director de S&P Dow Jones Índices LATAM. Y bueno, mi estimado Manuel, me gustaría preguntarte, ¿cómo está ayudando tu compañía en el ecosistema de impacto socioambiental? Es decir, si hay ejemplos, ¿qué has visto tú en la experiencia? ¿Cómo se traduce esto en una verdadera ayuda al desarrollo de este ecosistema socioambiental? Mira, estamos contribuyendo en diferentes frentes. Quisiera empezar primero con los emisores o las emisoras. Básicamente ahí te diría que, como ya lo comentaba hace un rato, el hecho de que el equipo de SAM, que se dedica a evaluar a las empresas en temas de ESG, ellos han estado viniendo a México. Este año, pues bueno, fue virtual, pero de alguna manera han desarrollado ese contacto con las empresas. Ellos, SAM, tiene un cuestionario que va de entre 600 y 1000 reactivos, que se distingue por sector. O sea, estos cuestionarios, hay unas preguntas base y hay otras preguntas que están dirigidas dependiendo del sector, porque el tema de ESG no es lo mismo hablar de impacto medioambiental de una empresa cementera a un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer el equipo de SAM es precisamente a educar, a enseñar a las emisoras a cómo poder contestar y entender bien esta información, ¿no? A través de estos cuestionarios también lo que divulga mucho o impulsa mucho el equipo de SAM es que se haga pública la información. No es suficiente con que quede en el cuestionario. Es importante que la información sea pública, es importante que la información sea verificada por un tercero, ¿no? Si ellos dicen que han logrado disminuir las emisiones de carbono, bueno, ¿cuánto? Y quién y cómo un tercero que esté validando precisamente que esa información sea correcta, ¿no? Entonces, de alguna manera está haciendo este impulso con las empresas para que hagan este tipo de actividades, haya gente enfocada a estas actividades de ESG y que, insisto, pueda ser tomada inclusive por otros, ¿no? Desarrolladores y puedan comparar su propia información, ¿no? Eso por un lado con las emisoras, ¿no? Ahora, por el lado digamos, del buy side, también nos ha tocado afortunadamente mucho promover el tema de educación de ESG, ¿no? Que es, desde el punto de vista de inversiones ESG, divulgar que ESG no es un tema nice to have o es un tema que es totalmente bonito, ¿no? Sino que realmente es tangible, tiene un impacto en el estado financiero, tiene un impacto en el flujo de caja, tiene un impacto en la estrategia de la empresa, tiene un impacto en el balance general, en el costo del capital de la empresa, ¿no? Y ya también lo mencionaba en su momento Alba, ¿no? También el tema de ESG impulsa que las empresas generen esta innovación. Entonces, todo esto se vuelve un tema definitivamente que los inversionistas deben asumir como parte al momento de evaluar y estar considerando desarrollar un portafolio de ESG o distinguir entre una empresa respecto a otra y cómo estas han funcionado, ¿no? Cómo han involucrado esa estrategia, ¿no? Y es así como hemos tenido también reuniones con las asociaciones, con la Asociación Mexicana de Seguros, con la Asociación de Fibras, AMEFibras, con la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, en particular con el Comité de Fondos Mutuos. Hemos también participado en eventos de la ABM y también con eventos del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, tratando de divulgar todos estos temas, ¿no? Luego también ahora con el lanzamiento del índice sustentable que lanzamos para México con información de SAM, también hemos hecho toda una cartera de información de educación y de videos y de webinars y demás que tienen y de papers que tratan de precisamente desarrollar las ventajas y el porqué de ESG, ¿no? Tratar de quitar algunas ideas mal conceptuadas en el sentido o una concepción errónea, ¿no? Muchos dicen, oye, ¿por qué una empresa cementera puede ser parte de una empresa de un índice de ESG? Bueno,
este tipo de empresas o este tipo de inversión se llama que está basada en temas de ESG y no hace una exclusión en específico de sectores, sino trata de reconocer empresas que están haciendo algo por el tema de ESG, que a pesar de que saben que tienen un impacto ambiental, también se preocupan por cumplir, tratar de que este sea el menor, tratar de recompensar a la sociedad, al medio ambiente, de tratar a una figura de gobierno, de tener mujeres dentro de su consejo o en la alta dirección, o tratar de tener una comunicación importante con la sociedad que están impactando, ¿no? Entonces, estas empresas pueden ser parte de ESG, ¿no? De un índice de ESG, pero también se vale decir, oye, mi filosofía como inversionista es no invertir en temas de empresas como tipo de este sector o que se dedican a la minería, bueno, pues también se vale, ¿no? Es un tipo de reconocimiento y de ahí nosotros aportamos con información de qué es lo que están haciendo y cuáles son este tipo de empresas, ¿no? O también se vale excluir empresas que de alguna manera no están cumpliendo o están señaladas que no cumplen con los principios de la ONU, ¿no? También se da ese caso y Mauricio también ya lo comentaba y bueno, pues también se vale hacer ese tipo de exclusiones, ¿no? Entonces, también yo creo que aquí mucha de nuestra labor es educar, es enseñar a la gente de que esto no es una moda, esto no es un tema diríamos, un sueño, es un tema real, es un tema tangible, a partir del cual pueden tomar decisiones y se puede ver a través de los índices, ¿no? Muchas gracias y la verdad es que esta perspectiva que nos das, Manuel, creo que es muy importante el impacto en el balance general, en los datos financieros, la filosofía de los inversionistas. Muy bien, pues para concluir esta parte del panel, me gustaría preguntarte, Mauricio Bonilla, ¿cuál es la estrategia del Pacto Mundial en el corto, mediano plazo? ¿Qué esperan también y cómo está ayudando todo esto? Bueno, ya nos diste cómo están ayudando este 80% que nos mencionabas de cómo han avanzado en su estrategia sustentable las empresas, pero la pregunta ahora es, ¿qué viene hacia adelante en el corto, mediano plazo? Gracias, Miguel. Bueno, primero me gustaría recordar algunos de los aspectos, un aspecto en particular con el que deben de cumplir las empresas que están en Pacto Mundial, que es la presentación de su comunicación de progreso, o en inglés COP, Communication of Progress. Es un informe acerca de cómo van avanzando durante el año en la implementación de los 10 principios y su avance en la Agenda 2030. Este es un requisito para estar en Pacto Mundial. Ahora bien, no dejamos solas a las empresas adheridas a Pacto Mundial, ya que tenemos capacitación constante a través de webinars, cursos en vivo, grabados, cuando se puede presenciales, pues presenciales, donde los impulsamos a las empresas a diseñar sus estrategias ambiciosas y tenemos varios programas. Uno de esos programas, por ejemplo, lo iniciaremos en enero, es el programa que se llama SDG Ambition, Ambición por los ODS, a través del cual vamos a asesorar y a coachar y acompañar a las empresas adheridas a Pacto Mundial que se inscriban en este programa para establecer metas ambiciosas en los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, nuestro trabajo está absolutamente hecho y orientado para que las empresas avancen y mejoren en ESG, ¿no? en sus temas sociales, ambientales y de gobernanza. También recordar que Pacto Mundial fue de los impulsores, junto con el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, de los principios de la inversión responsable, los PRI, los principios que hoy son los que se usan como base. También nosotros somos en temas ambientales, en particular, somos impulsores de la iniciativa junto con un consorcio de organizaciones que se llama Science Based Targets, que es una iniciativa con la que buscamos que las empresas establezcan sus metas de reducción de carbono, de emisiones de gases de efecto invernadero, con base en datos científicos. Esta es una iniciativa muy importante porque muchos habrán escuchado, por ahí Manuel creo que fue el que mencionó hace un momento, que sean verificables sus afirmaciones de las empresas, porque muchas empresas dicen muchas cosas. El tema es aquí, es información pública, hay transparencia y hay alguien más que dé la palabra. No es que no te creamos como empresa, pero es interesante que alguien más me dé el aval de que tú estás cumpliendo, ¿no? Pues se acostumbran en muchos ejes, en muchos temas,
como de salud y de calidad, se acostumbra a que haya una certificación, que haya un tercero que lo diga, en el caso ambiental también. Entonces, por ejemplo, esto de Science-Based Targets, lo que permite es que las empresas establezcan metas de cambio climático, pues un poquito basadas en algo, porque si a uno le rasca un poquito muchas empresas cuando hablan de cambio climático y su impacto, unas hablarán de que van a reducir 5%, 10%, 15%, pero cuando entras al detalle, te vas a dar cuenta que a lo mejor no está bien claro, primero, su línea base, segundo, por qué establecieron reducir el 5 o el 10 o el 15% y exactamente de qué. Ahí hay un poco de desconocimiento, más que mala intención, hay un poco de desconocimiento. Y justamente lo que buscamos con esta iniciativa es que entienda la empresa cuál es el total de carbono que hay disponible, digámoslo así, en el mundo, el bucket, carbon bucket, y de este carbon bucket, este total de carbono que podríamos todos emitir juntos, cuánto le corresponde a cada empresa, su fair share, de acuerdo a su tamaño, a las proyecciones de crecimiento, y con base en esto, también incluyendo su cadena de suministro, que eso es interesante porque ahí jalamos a muchas más empresas. Entonces, con base en esto, le ayudamos a las empresas con esta metodología a establecer una meta de reducción que tenga un poco más de sentido que simplemente porque es lo que me alcanza para cambiar focos de LED o es para lo que me alcanza cambiar unos camiones o transporte o una chimenea o algo, ¿no? Entonces, aquí le damos foco a tu meta, una meta más real, efectiva, que tenga impacto. Entonces, estableces una meta y después vienen todas las acciones que van a tener que implementar, que son las tradicionales. Entonces, por ejemplo, somos impulsores de esta iniciativa y que estamos trabajando mucho en México para que haya más empresas en México. Hoy nada más hay 6 empresas en la iniciativa. A nivel mundial hay 1000 empresas, entonces estamos fuerte impulsando esta iniciativa en México. También algo que hacemos a través de Pacto Mundial con las empresas es la integración de los derechos humanos y laborales también en la empresa a través de una iniciativa en la cual promovemos, educamos, concientizamos a las empresas para que conozcan qué significan los derechos humanos en su actividad empresarial y establezcan, por ejemplo, procesos de debida diligencia, de due diligence, de debida diligencia en su operación y también a través de su cadena de valor, que eso es importantísimo. Muchas veces las empresas tienen un impacto bueno, decente en su operación directa, pero en su cadena de valor es donde podríamos encontrar áreas de oportunidad. Asimismo, tenemos, pensando también ahorita un poco de corto y mediano largo plazo, porque algunas acciones toman, respondiendo a tu pregunta, Miguel, respondiendo un poquito a eso, hay acciones que toman más tiempo, otras menos, pero también tenemos una iniciativa que se llama Meta Igualdad de Género, y en esta iniciativa para las empresas adheridas de Pacto Mundial, lo que buscamos es coacharlos, capacitarlos, servir de plataforma para que aprendan entre pares en las empresas en la integración de los principios de empoderamiento de las mujeres. Estos principios que fueron impulsados hace varios años por Global Compact, por Pacto Mundial y por ONU Mujeres. Entonces, estos principios de empoderamiento le permiten a las empresas asegurarse que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en una empresa y puedan crecer y trascender dentro de la empresa, ¿no? Desde un puesto bajo, asegurar que puedan crecer y esté todo bastante más equitativo. También hemos impulsado, estoy abarcando varios de los ejes de Pacto Mundial que les mencioné antes, que son derechos laborales, humanos, ambientales y anticorrupción. En la parte de anticorrupción, impulsamos y hemos apoyado a la Secretaría de la Función Pública Federal en el desarrollo de un padrón de integridad que están lanzando desde hace algunas semanas. En este padrón de integridad lo que buscan es que las empresas que venden al gobierno también califiquen esta parte de debida diligencia para asegurar o disminuir el riesgo de corrupción en la operación. Y por último, aprovechando el tiempo para un comercial, pues Pacto Mundial acaba de lanzar la semana pasada los grupos de trabajo Agenda 2030 junto con el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de la República. Estos grupos de trabajo son 17 grupos, cerca de 17 grupos, quizá más de 17 grupos próximamente, que buscan identificar, conocer, diagnosticar cómo estamos en diferentes temas, establecer una hoja de ruta para implementar en las empresas y accionarlas, ejecutarlas y medirlas. Y hay grupos de trabajo en diferente índole, ¿no? De igualdad de género, por ejemplo, de cambio climático, de energía, de pobreza, de hambre, anticorrupción y demás. Entonces, este es otro mecanismo que tenemos de corto plazo
para impulsar el avance de la sustentabilidad empresarial. Sin duda, el Pacto Mundial, un actor clave en todo este tema. Gracias por toda esta explicación. Amigos, llegamos al final de este tercer panel sobre, pues, cuál es el impacto de estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el sector financiero. Fue un honor. Alba Aguilar, directora de Nuevos Mercados de la Bolsa Mexicana de Valores. Manuel Alonso González, director senior de S&P Dow Jones Índices LATAM, y también a Mauricio Bonilla, quien es director ejecutivo del Pacto Mundial, capítulo México en la ONU. Un gustazo y un honor a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Miguel, Alberto. Hasta luego. Les cedo la palabra. Gracias a todos. Hasta luego. Les cedo la palabra. Gracias a todos. A mi estimado Alberto Ratia, un referente en el tema de las fintech. Gracias, amigo. Te cedo la palabra. Qué amable, Miguel. Gracias a ti y a todos. La verdad es que es un orgullo tenerlos.